Buenos días, compañeros. Muchas gracias a todas las personas que atendieron para ingresar puntualmente a la sala. Estoy recibiendo todavía las notificaciones de los compañeros que se quieren conectar, pero por cuestiones de tiempo y pues para dar las palabras iniciales, vamos a empezar. El día de hoy tenemos la continuación de nuestro taller de Team Building. Esta vez hemos cambiado un poco la temática, siempre dentro de la misma rama y siempre con el acompañamiento de Andrea, quien maravillosamente nos ha estado dando todas estas claves para la formación de equipos de trabajo y poder, pues, de cierta forma, pues, armar estas interacciones a veces más cordiales que otra cosa con nuestros compañeros de trabajo. De verdad estamos muy agradecidos por la última sesión que tuvo una muy buena recepción. Les recordamos que tenemos la grabación de esa sesión en el canal de YouTube y adicional hay un curso en el campus virtual, pues para que puedan acumular más horas y para que también puedan aprender más sobre este proceso. Entonces, Andrea, te cedo la palabra. Bienvenidos entonces a este excelente taller que tenemos. Ya dejamos entonces el tema de Team Building y en este siguiente tema vamos a hacernos predecibles y te voy a contar que vamos a estar trabajando la metodología en tendencia para la educación superior, la ABP, metodología del aprendizaje basado en proyectos. Este día vamos a estar conociendo algunos aspectos metodológicos y de planificación. Bienvenidos. Mi nombre, para quien es la primera vez que se une a este tipo de talleres conmigo, mi nombre es Rocío Andrea Sonde Donis. Tengo una maestría en la elaboración y evaluación de proyectos y de hecho esa es mi especialidad. Me especialicé también en el SENA de Colombia para impartir los proyectos para institutos de formación técnica profesional. Su homólogo en Colombia es SENA y aquí es Sintecap. También estoy especializada en el coaching educativo por la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente estoy cerrando mi segunda licenciatura en educación, que para mí es todo un sueño. Convivencia del taller, vamos a tener primeramente, pues gracias por su puntualidad, pero sí les voy a pedir mucha participación activa, tú sabes, porque esto no va a ser un monólogo, esto es un webinario y definitivamente los resultados van a ser exponenciales si profesionales como tú aportan al tema. Presencia presente, por favor, recuerda, no solo cuerpo presente y mente ausente, no, presencia presente con todo y todo acá, por favor. Y necesito que compartamos buenas prácticas desde tus experiencias previas, incluso aún más si tú has ya implementado proyectos de esta metodología dentro de tu asignatura en la universidad. Y por favor, colaboración entre equipos. Vamos a hacer salitas de trabajo y a colaborar con muchísimas buenas ideas. También vamos a tener un pequeño coffee break, una pequeña pausa para que vayas por un cafecito o agua pura de 10 minutos. ¿Ok? Y recuerda, me encanta iniciar con esta reflexión del día. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Esto lo dijo Albert Einstein. Así que vamos a dejar de lado un poquito esto que usualmente hacemos en las asignaturas y vamos a entrar con todo a este taller porque vamos a romper los schwa. Di conmigo, schwa. Pero hazlo conmigo, schwa. Ok, más fuerte, aunque tengas el micrófono cerrado. Ah, cierto, tengo el micrófono cerrado. ¡Shua! Eso, ¿qué son los schwa? ¿Qué vamos a romper? ¿Qué son eso de schwa? ¿Alguien me dice? Yo sé que Evelyn lo sabe, solo que ahorita todavía no, Evelyn, porque ya te lo he comentado antes. Ajá. Ok, damas y caballeros, los schwa que vamos a romper son los siempre se ha hecho así. Ok. Y esos schwa significa esa manera tradicional de educar, esa manera tradicional de llegar a tu asignatura, poner las cosas en el pizarrón, proyectar una presentación y san se acabó. Vamos a romper esos schwa con esta nueva metodología que viene en tendencia desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora está aterrizando y concretándose en Guatemala porque vino para quedarse. Así que vamos a iniciar después de esta breve introducción. Iniciamos con la carne y hueso de esta metodología. Me confirman, por favor, cuando puedan ver en modo presentación. Yo les agradezco. Vemos el PowerPoint. Ahí está. Listo.
Gracias a la Dirección de Planificación, Facultad de Arquitectura y, por supuesto, a la Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala por traer a ustedes la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Iniciamos entonces con una activación de presaberes y para esto yo te voy a estar enviando en el chat de Google Meet un enlace, ¿ok? A una gamificación. Pero esta gamificación es singular. ¿Por qué? Porque yo no te voy a dar las instrucciones de qué hacer en esta gamificación. En este juego, tú solo le vas a dar clic al juego y debes de encontrar la manera de trabajar y jugar, ¿ok? Tú debes de tener ese pensamiento deductivo y deducir cuáles son las indicaciones para triunfar en ese juego. Vámonos al chat de Google Meet, por favor, y ahí está el enlace, ¿ok? Te debe de aparecer esta pantalla. Ahora te presento la pantalla que te debe de aparecer. Ok, ahí está. Bubble Shooter. Ok. Le damos clic en el botón Start para que inicie el juego. Pero ojo con eso, yo no doy instrucciones. Tú debes deducir la forma de jugar hasta lograr el éxito. Que por supuesto, cuando ya lo tengas, me envíes una captura de pantalla aquí al chat de cómo te fue. O cuéntame por el chat cuántos puntos obtuviste. ¿Ok? Entonces, damas y caballeros, ya sonó la alarma y dejo de compartir para que me cuentes cómo te fue y de qué se trató este juego. ¿Alguien me cuenta? A ver, gracias a todos los que tienen cámara abierta, me ayudan mucho para mejorar esa participación, esa presencia presente. A ver, ¿quién me cuenta? ¿De qué se trató el juego? Gracias, Sandra. Gracias, Alicia. Gracias por todo el entusiasmo. Pero ahí vamos a hacer por ratitos. Eso, buenísimo. Bienvenida. Gracias. Era un juego de la categoría que le dicen puzzle o rompecabezas, que se trata básicamente de no se necesitan instrucciones porque se supone que es como demasiado explícito o amigable como para entender qué hay que hacer. Y este juego me recordó a mí particularmente al Tetris, que me encanta, que solo es como de ir llenando colores o columnas y se van desapareciendo los bloques. Excelente, Pero excelente. veamos qué opinan los demás. Perfecto. ¿De qué más se trató? ¿Cómo yo hacía para llenar colores? A ver. Hay que lanzar una bolita donde están otras bolitas o otras bubbles. Entonces ahí va uno completando una fila de 3. Cuando se completa la fila de 3, las bolitas se revientan. Así y si es. uno tiene colores debajo, entonces también elimina o borra todos sus colores debajo. Va completando los colores. Perfecto. Y ahora voy a compartir justamente Bubble Shooter. Y aquí está. ¿Me confirman si lo pueden ver? ¿Sí? Sí lo vemos. Excelente. Bye. Este era el nivel 1. Si te diste cuenta, con tu cursor podías dirigir el lanzador. Y el lanzador tenía aquí la bolita del color que iba a lanzar. Incluso alguien puede que haya visto algo especial. ¿Alguien vio algo especial aparte de los colores aquí y del lanzador? ¿Quién me quiere compartir otra estrategia que también pudieron haber tomado en cuenta? Mira acá al lado izquierdo. Aparecía una cajita del tesoro. Y esa cajita del tesoro hasta te anticipaba qué color venía después. Entonces esta la podías tirar por allá, pero luego ya venía una roja, etcétera. Ok. ¿A qué vamos con esto? Muchísimo del contenido que nosotros le brindamos a nuestros participantes y estudiantes no necesita ser explicado, damas y caballeros.
De hecho, hay un dicho japonés: deja que lo que ellos puedan comprender solos, lo aprendan solos. Y de eso se trata esta metodología por proyectos. El poder soltar el control, ceder incluso al estudiante a que construya su propio conocimiento. Regresamos para la presentación y vamos a continuar por acá. Siempre agradeceré me confirmen que se pueda ver en modo presentación. Sí, lo vemos. Gracias. Iniciamos con esta frase, un voluntario que guste leerla, por favor. Leo yo. Gracias. Sí. La educación, Sí, esta la es. educación sin aplicación es solo entretenimiento. Excelente. Esto lo dijo Tim Sanders y quiero que tengas esto en cuenta. Tus estudiantes no necesitan llegar hasta la tesis para aplicar el conocimiento. No necesitan llegar al EPS para aplicar lo que le has enseñado. En tu asignatura, cualquiera que sea, la educación que tú estás impartiendo debe ser tan pragmática para que ellos la puedan aplicar hoy. Si no, te doy una noticia, solo los estás entreteniendo. Fin en mente para esta mañana, 5 temas. Vamos a hablar de consideraciones generales de esta metodología, sus antecedentes en la historia, cuáles son los tipos de proyectos esperados para la educación superior. Incluso vamos a hablar de un ente muy prominente en la educación de formación técnica e incluso educación superior. Sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo. Y vamos a finalizar con las etapas de la planificación. Recuerda, me hago predecible. Hoy inicia esta sesión de metodología del aprendizaje basado en proyectos, ABP, pero va a continuar el próximo 27 de agosto. Así que no te lo pierdas, esta es una de 2 sesiones. Lanzo la pregunta poderosa. Damas y caballeros, pensemos ahorita en nuestros estudiantes USAC. ¿Qué hace falta para que ellos sean estrategas propositivos? Que ellos sean guatemaltecos, innovadores, creativos. ¿Qué hace falta? Inicio, una yo y una tú, ¿ok? Primero, darles una necesidad de invención, provocar en ellos que tengan la necesidad de inventar algo nuevo mediante escenarios reales. Voluntarios, ¿quién más? ¿Qué me dice que hace falta? Adelante. Pienso que una de las cuestiones que faltan es dejar que ellos se expresen. Excelente. Sin calificarlos, sin calificar. Pero si no abrimos espacios de discusión y le tenemos miedo al conflicto, porque son muchos en clase, Andrea, es que tú no sabes. Oye, yo he tenido clase hasta de 75 personas y se ha logrado la discusión. Te dejo otra. Crear ambientes retadores, ambientes que les digas, oye, necesitamos que apliques en tu comunidad lo que has aprendido. ¿Quién más? De repente, Axel me ayuda moderando las manitas levantadas. Gracias. Ahora vamos a revisar. Tenemos la mano de Erika. Erika, por favor. Gracias. Creo que algo importante es convencerse que tienen capacidad. Siento que a veces el problema es que se comparan con otros compañeros, con otras habilidades y muchos no se sienten capaces. Entonces, creo que es algo importante. Me encanta porque ahorita vamos a unir todo el taller de Team Building y lo que trabajamos el miércoles pasado. Recuerda, todas esas estrategias de Team Building te van a ayudar a empoderar a tus estudiantes y justamente potencializar ese talento que quizás está oculto, que es interno y que tú ya descubriste, pero que ellos todavía tienen inseguridad en aplicar. Muchas gracias, Erika.
Bueno, solo un pequeño paréntesis a los compañeros que no puedan abrir su micrófono o que no tengan micrófono para comunicarse, por favor escriban sus aportes en el chat y nos vamos a tomar el tiempo de leerlos. Gracias, Axel. Muy amable. ¿Qué más? Una tú y una yo, te cuento. Brindarles contextos reales donde ellos puedan ser estrategas propositivos. Porque ¿cómo van a proponer algo si tú no los expones al contexto real guatemalteco donde está la necesidad? ¿Qué más? Manita levantada. Adelante. Eso es muy cierto lo que usted acaba de decir, Andrea. Realmente es importante ubicarlos en su contexto, porque digamos que la mayoría de videos, de documentales y estas situaciones de motivación aparecen de otros países. Pero realmente ¿qué pasa si lo contextualizamos? No lo copiamos, lo contextualizamos. Creo que eso es una parte muy interesante que usted mencionó. Excelente, muchas gracias. Y es que de hecho todos los proyectos que vengan desde tu asignatura deben de estar contextualizados a la necesidad guatemalteca para que ellos puedan tener aplicaciones reales. Excelente. ¿Quién más? Un voluntario, por favor. ¿Tenemos alguna manita? No, tienen la libertad de levantar la mano, abrir su micrófono o escribirnos en el chat. Ok, muchas gracias. Y recuerda, ¿qué más hace falta para que nuestros estudiantes sean estrategas propositivos? Problemas sociales que necesiten de soluciones. Y ahí entras tú a buscar esas problemáticas sociales donde tu asignatura pueda tomar lugar y solucionar también mediante tus estudiantes. Creo que tenemos a un voluntario. Adelante. Así es, doctora Schoenemann, por favor. Ya me robó Andrea la idea. Sí, adelante. la problemática, realmente, ¿cuántos problemas sociales tenemos en Guatemala? ¿Sí? Y realmente enseñarle al futuro profesional que él está para solucionar problemas, no para crearlos. Y saben, damas y caballeros, esta es una mentalidad que tenemos que erradicar, porque la mayoría, si no es por decir el 100% de los estudiantes, creen que su profesión es para enriquecerse únicamente, mientras que, claro, va a haber rentabilidad. Ellos van a ser productivos y están estudiando en la universidad para ser productivos, pero si les inculcamos, y uso esta palabra porque sí hay que fomentar esto, si les inculcamos una mentalidad de abundancia donde ellos no vean solo para su bolsillo, sino también que su profesión puede enriquecer a Guatemala, la puede embellecer y potencializar, allí estamos creando al verdadero profesional de la USAC. Continuamos entonces. Fin en mente, recuerda que vamos a estar trabajando de estos antecedentes metodológicos y vamos a iniciar con las consideraciones. ¿Qué hace la diferencia con esta metodología? Número 1, el ABP o el aprendizaje basado en proyectos desarrolla pensamiento crítico, también implementa innovación y creatividad y también genera la aplicación de competencias de 3 tipos. Si te gusta anotar y estás tomando notas, toma nota de esto. Se pretende que los proyectos apliquen competencias de 3 tipos, competencias técnicas, metódicas y conductuales. Veamos un poco al respecto. Primeramente, hablando del pensamiento crítico, recuerda que estamos trabajando justamente en promover un pensamiento analógico y también analítico, donde ellos puedan dar solución a una interrogante, a una aplicación donde ellos puedan ver las ventajas del proceso del aprendizaje. El rol activo del participante o del estudiante es muy importante. Esta metodología está centrada para que él pueda trabajar en equipo y también a través de su independencia, del trabajo autónomo. Requiere de perseverancia y dedicación para que cada quien pueda descubrir cuál es el talento que mejor le va, cuál es el rol que tiene y que también pueda tomar parte en esta línea como un equipo. Cada equipo de los proyectos debe de estar consolidado por personas que tengan distintos talentos para que cada quien tenga un rol distinto y que pueda
provocar incluso un resultado en cada uno de sus equipos. ¿A qué vamos con esto? Los equipos no deben de ser ni al azar, y cuando tú trabajas proyectos, tampoco deben de ser equipos por afinidad. Los equipos, máximo en la educación superior, tú debes de llegar a conocer a tus estudiantes para que los equipos sean planificados y que realmente ellos puedan aportar algo distinto en cada uno de sus grupos de trabajo. Una premisa importante es reconocer que cuando hay grupos de trabajo por afinidad, ¿qué es lo primero que hacen? Se van a juntar con sus amigos. Se van a juntar con los que comen juntos o con las personas, bueno, es que él me da jalón, entonces voy a hacer grupo con él. No. La característica cuando ellos escogen a sus amigos es que también comparten. ¿Sabes algo interesante? Cuando alguien se es afín a otra persona o se es amigo, es porque comparten incluso las mismas características en personalidad. Y algo que leí y me impresionó mucho es que cuando alguien también es afín a otra persona, comparte el mismo nivel de coeficiente intelectual. Imagínate eso. Entonces, si tomamos esa premisa y dejamos que ellos hagan de repente sus equipos por afinidad o al azar, siempre tendremos a un grupo muy homogéneo, digamos, a los mismos talentos juntos, a los que les gusta hacer las mismas cosas juntos. En la medida de lo posible, sí te motivo a que tus grupos de trabajo, tus equipos de trabajo estén consolidados de manera estratégica por ti, que tú los conozcas y los planifiques. Esto es algo muy importante para que ellos trabajen tanto de manera independiente como por equipo. Recuerda que el aprendizaje entre pares también es súper importante para que cada uno de ellos pueda tener también esa cooperación que quizás en la mayoría de los estudiantes no se da por miedo al preguntar. Algunas veces el catedrático se ve quizás como una persona que está muy ocupado o no me puedo acercar a preguntarle, o con el simple hecho de que son varios en clase, quizás no se da ese acercamiento uno a uno. Sin embargo, te motivo a que podamos inculcar el aprendizaje entre pares para que ellos puedan aprender el uno del otro e incluso darse retroalimentación constructiva. ¿A qué se refiere esto? ¿Les ha pasado el simple hecho que ustedes están tomando un nuevo curso y tú le dices a tu compañero, oye, no entendí esta parte, ¿me la explicas? O tú le entendiste y, sí, claro, es que es esto y esto y esto. Y ya te lo dice en sus palabras. Y nosotros pues ya comprendemos mucho mejor. De eso se trata el aprendizaje entre pares. Que justamente entre un par se puedan explicar mejor porque incluso se tienen la confianza para preguntar y se explican en sus palabras y podemos entender mucho mejor. Sin embargo, esta es la premisa inicial y la fundamental. Alumnos sombra, alumnos que se puedan apoyar el uno entre otro. Cuando Vygotsky habla del aprendizaje entre pares, nunca refiere que sea un maestro hacia un alumno, sino que es justamente estudiantes que compartan las mismas características para que ellos también puedan tener ese aprendizaje mucho más consolidado y también explicado entre ellos. ¿Ok? Siguiente. El aprendizaje basado en proyectos se trata entonces de un aprendizaje real, de experimentar, de realizar descubrimientos y, por supuesto, de aprender errores, de enfrentar y superar retos difíciles e incluso inesperados. Ahora, lanzo la siguiente pregunta poderosa. ¿Quién cree usted que es su grupo meta?
¿A quiénes estamos dirigidos? ¿Será que estamos dirigidos a alguna asignatura en específico? Voluntarios, adelante. ¿A quién estamos dirigidos? Bueno, si se habla de grupo, pues si somos profesores, en nuestro grupo meta es todo el grupo, todos los estudiantes, ¿sí? Excelente. No sé si a eso se refiere, y si no, pues pueden hacerse pequeños o el par, ¿sí? Gracias, Sandra. Tomando en cuenta pues, las alusiones sociales que se mencionaron anteriormente, pues tal vez tenemos doble carga de grupo objetivo, porque por un lado queremos atender a los estudiantes, pero a través de los estudiantes queremos atender las problemáticas a nivel nacional, por así decirlo, por ser una universidad pública. Excelente, muchas gracias, Axel. Y vamos ahora a aterrizar esta pregunta en nuestras asignaturas. ¿Tú crees que hay asignaturas más prácticas que otras? Pregunto, ¿creen que algunos estudiantes de algunas asignaturas es más viable trabajar con ellos en los proyectos que con otros? Esta es la pregunta poderosa. ¿Quién creen ustedes que es? Adelante. Tal vez así, a priori puedo decir tal vez de que en arquitectura se dan más las cuestiones por proyectos y más fáciles, más prácticas. Sin embargo, yo soy de la creencia, ¿sí? Tengo mi idea de que primero hay que llenar el botecito con teoría para poder expresarla después, porque si no la tengo, ¿de qué la voy a expresar? ¿Sí? Buen aporte, Sandra, y justamente de eso vamos a hablar en esta parte. Nuestros estudiantes de la carrera para iniciar nuestros proyectos no deben de ser estudiantes que quizás sea su primer año, ¿ok? Sino que deben de ser estudiantes, ya vamos de un segundo, tercer año, de los últimos años en una etapa tardía de toda su carrera. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos necesitan ya haber consolidado, asimilado y acomodado los conocimientos para aplicarlos. Pero por una parte, hablo no solo de los niveles cognitivos del estudiante, sino también hablo de a quiénes estamos dirigidos. Hay algo interesante que quiero mencionar. La metodología por proyectos, incluso la primera facultad que la aplicó fue la Facultad de Arquitectura, te cuento. Y justamente el grupo Meta fueron estudiantes de arquitectura, pero no solo por los proyectos, sino ahora en un 2025 estamos considerando también a estudiantes de asignaturas transversales, teóricas o administrativas, donde también se puedan aplicar proyectos. No necesariamente un proyecto, vamos entonces a hablar que no necesariamente un proyecto va a conllevar herramienta y equipo, sino también todas esas buenas ideas, manuales, mejoras de protocolo, también son proyectos. Y vamos a hablar que justamente los estudiantes de este tipo de asignaturas también deben de ser nuestro grupo meta, no solo aquellos que conlleven alguna actividad pragmática. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Claro, vamos a utilizar materiales tangibles, equipo rudimentario, equipo técnico, tecnológico. Vamos a estar utilizando equipo de alta vanguardia, pero también nuestras computadoras, acceso a internet y, ¿por qué no decirlo? Entre los materiales, no le debes de tener miedo a la inteligencia artificial, sino al contrario, enseñarles a ellos a cómo utilizar la inteligencia artificial en medio de los proyectos es el reto que tenemos en este 2025. Recuerda, la IA llegó para quedarse
y solo va a evolucionar si nosotros sabemos cómo utilizarla como un aliado estratégico. Vámonos ahora a los antecedentes metodológicos de este aprendizaje que primariamente se llama aprendizaje situado. ¿Okay? La enseñanza situada primeramente tiene que tener una evaluación auténtica. Todos los proyectos son enseñanza situada y pretenden que sean una evaluación auténtica, donde los aprendizajes situados se llevan a ambientes reales y a problemas reales para que puedan contextualizarse y resolver esos problemas. En una enseñanza situada, que es esta metodología, estás tú como docente para dar retroalimentación inmediata. Algo interesante que siempre me gusta socializar es que en la era del Internet y de la inteligencia artificial, ¿tú crees que una clase magistral tradicional, ellos no la pudieran encontrar en Internet, los materiales? Claro que sí. Incluso mejores tutoriales de los que uno podría dar. Ellos, en definitiva, lo pueden encontrar en Internet. Pero la diferencia entre tú y la IA, entre tú y un buen tutorial, es que tú puedes estar allí para dar retroalimentación inmediata y decirle, paremos aquí. Así no, mejor encaucemos a este modo o hagámoslo de esta forma. Entonces, esto es justamente lo que también quiero dejarte, no solo aquí, sino acá. La diferencia entre tú y todo ese buen material, que existen muy buenas fuentes que pueden consultar en Internet, es que nosotros podemos alejarnos de la clase magistral tradicional y acercarnos a una metodología con proyectos donde sea aplicación inmediata y estés tú para darle esa retroalimentación inmediata antes que ellos quizás echen a perder todo un material o antes que ellos sigan corriendo en realizar un proceso que no va a ser fructífero, que no va a tener ningún resultado positivo. Es por eso que la retroalimentación inmediata tiene que ser parte de la enseñanza situada en proyectos. Una mentalidad quizás errónea de los catedráticos es decir, bueno, es que yo ya planifiqué un proyecto, ya les di la guía y las instrucciones, entonces ya me puedo ir a tomar un cafecito mientras ellos están realizando el proyecto. Claro que no. Nuestro papel es muchísimo más comprometido. Pues nuestro compromiso es entonces en guiar esa autonomía que ellos están desarrollando, pero una autonomía del estudiante donde también estemos nosotros orientando e informando. ¿Okay? También recuerda que deben de emplear conocimiento, habilidades y destrezas. A esto me refería con los 3 tipos de competencias que ellos van a aplicar en un proyecto. Competencias metódicas del proceso, del saber cómo se hace qué cosa. Competencias conductuales, que son las también llamadas competencias blandas, y en las cuales podemos mencionar negociación, responsabilidad, puntualidad, etc. Y también las competencias técnicas, que ya son las propias de la Facultad de Arquitectura para que ellos puedan realizar bien algo, ¿ok? Recuerda, van a aplicar competencias de 3 tipos, metódicas, técnicas y conductuales o blandas. Y acá pues finalizamos también que la enseñanza situada debe de desarrollar esas destrezas afectivas y sociales, que son las competencias blandas. De hecho, platicando con un profesor de Colombia, quedábamos en una conciliación muy interesante que al final el proyecto quizás no es el producto lo principal o lo que se va a aplaudir. Porque imagínate que ellos, estoy suponiendo, ¿no? Un proyecto
de mecatrónica, donde yo sé que no es tu facultad, pero imagínate un proyecto de mecatrónica donde ellos deban de hacer un elevador de carga y descarga. Y oye, ese elevador sube, baja, ya casi que canta y baila. Le pusieron de todo y funciona de maravilla. Pero durante el camino del proyecto se pelearon, hubo roces que casi que se agarraban a puños los estudiantes, no supieron negociar, ni tuvieron tolerancia a la frustración, ni tolerancia a la crítica. ¿Tú crees que ese proyecto fue formativo? Pregunto, abro el micrófono. Yo siento que eso es como cuando uno hace seminario en bachillerato y cada quien hace su parte y el seminario está completo, o sea, el documento o lo que sea, pasa también en la facultad, que estamos en una comisión en donde nos piden hacer un trabajo y cada quien hace su trabajo por separado y solo se unen capítulos y al final se saca la tarea, pero son trabajos individuales que solo están en el mismo documento o en el mismo proyecto sin necesariamente estar relacionados. O sea, solo información. Pero tenemos la mano levantada de Erika. Erika, adelante. Adelante. Y voy a ver quiénes más van levantando la mano o poniendo sus aportes en el chat. Gracias. Yo diría que no es integral, la persona es completa y no podemos ver solo el resultado, sino el proceso por el cual se llegó al resultado. Entonces al estudiante a veces le cuesta comprender que la meta es la suma de todos esos procesos y que su persona tiene que estar implicada. Entonces yo creo que ahí eso es lo que pasó. Perfecto, Erika. Muchísimas gracias por el aporte. Somos seres integrales y es por eso que los proyectos deben de conllevar competencias blandas. Adelante, Sandra. Gracias. También agregando un poquito, y recordemos que el conocimiento también es holístico, pero ¿cómo hacer para que profesor esté empapado de que no son solo grupos, de parte mía, como dijo Axel, parte tuya, y unámoslas? No, es una integración donde tanto profesor sabe trasladar, explica, analiza y luego deducen e infieren que esto es el proyecto, la sumatoria de todos, no el agregado de que hice la parte 1, la parte 2, la parte 3. Y es que esa es la sinergia, mucho más que es la simple suma de los elementos, es el todo del proyecto. Adelante, Evelyn, por favor. No sé si podemos doblarle el brazo a los docentes para que puedan ver lo de team building y esto, porque aplica. Como decían los compañeros que me antecedieron, debe ser un trabajo que realmente, o como decías, ¿verdad? La formación por proyectos desarrolla esas destrezas. Como decían mis compañeros, tiene que ser algo integral. Y no solamente, miren, ahí ponemos un documento compartido y cada uno pone su parte. Claro, que cuando trabajamos los docentes, así sucede. Es que no tenemos tiempo para reunirnos. Entonces, pongo la carpeta y ahí colocan ustedes lo que investigan y otro lo unifica y ahí va. No hubo discusión, no hubo análisis y empezamos por ahí, por nosotros mismos. Excelente ejemplo. ¿Cómo erradicar esta mala práctica de nuestros estudiantes donde no hay consolidación de conocimientos? Iniciando por nosotros mismos, iniciando por nosotros como catedráticos, haciendo trabajo en equipo y provocando un incremento de competencias blandas, como la cohesión. Esa es una competencia blanda, ¿sabes? El saber trabajar en equipo es otra competencia blanda y necesitamos inculcar esto, pero nadie puede inculcar algo que en definitiva no tiene. Entonces, lo tenemos que tener nosotros para también inculcar y erradicar esto en nuestros estudiantes. Desarrollar entonces competencias blandas es parte de lo que se va a evaluar durante el camino, porque al final ellos pueden estar en una asignatura donde el proyecto final se vea súper bien, pero en el camino no se desarrolló ninguna competencia blanda.
¿Cómo hacemos esto, Andrea? ¿Cómo se pueden desarrollar competencias blandas? Haciendo incluso evaluaciones que son cualitativas para medición de competencias blandas, donde tus criterios de logro o KPIs no van a ser dirigidos al producto ni al proyecto final, van a ser dirigidos a los desempeños conductuales de tus estudiantes. Adelante, Sandra. Gracias. Solo una cuestión. También tengamos presente y muy presente que todo es un proceso, porque digamos, los alumnos en un semestre los tomamos para un proyecto, pero como hay que modificar ciertas conductas, yo no diría, lo conocemos como mal hábito, pero no es necesariamente lo que sucede, es que lo que hemos ido aprendiendo, pero hay que explicar que no está, que hay mejores técnicas de hacer mejor las cosas. No necesariamente que estuvo mal, porque en su momento sirvió para algo, ¿sí? Y la educación ha venido evolucionando y nosotros mismos, los profesores, hemos ido evolucionando y cambiando para modificar ciertos comportamientos y patrones que no han estado del todo adecuados, ¿sí? Excelente. Eso nada más. Gracias. Buenísimo, Sandra. Y tener en consideración que justamente no podemos quitar algo si no les damos algo mejor. Esa es una premisa de la andragogía, trabajar con los adultos. Tú sabes, los adultos sí pueden cambiar, sí tenemos la capacidad de cambiar debido a la neuroplasticidad, pero en la andragogía los adultos cambian únicamente cuando tú les ofreces algo con más ventaja y donde ellos vean su ahorro, ya sea económico, de tiempo o de equipo o de recursos que digan. ¿Okay? Justamente. Gracias a todos. Enseñanza situada. Recuerda entonces que la metodología del aprendizaje basado en proyectos se trata de una enseñanza situada, donde hay evaluación auténtica, retroalimentación inmediata, aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas y desarrollo de competencias blandas. Algunos exponentes de esta metodología, vamos a estar platicando sobre John Dewey, que justamente es el padre de la escuela experiencial o pragmática. Él nace, tú sabes, en 1859 y me llama mucho la atención John Dewey porque él nace en la era de los conductistas. De hecho, él es un político estadounidense, ya me vas a hablar tú al respecto, que estudió a los pies de Skinner y de Watson, conductistas. ¿Y cómo viene un conductista a ser discípulo de conductistas y a traer la escuela pragmática? Lo vamos a investigar. Su discípulo, William Kilpatrick, es justamente quien estudia a los pies también de John Dewey, y Kilpatrick es quien trae el método por proyectos para la educación. Ahora una contemporánea, una mexicana impresionante, Frida Díaz Barriga. Ella es decana de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y Frida Díaz Barriga, junto con su hermano Ángel Díaz Barriga, han hecho una investigación buenísima y muy aplicable a nuestro contexto guatemalteco. Siempre lo cito y aplico sus libros porque pues, somos muy homólogos a las necesidades demográficas de México y Guatemala, ¿no? Y justamente todas las aplicaciones de los proyectos que ellos hablan para la educación superior son también aplicables acá en Guatemala. Así que vamos con un pequeño trabajo individual y necesito que escojamos a una persona, ya sea John Dewey, ya sea William Kilpatrick o Frida Díaz Barriga. Anota, por favor, a quién quieres investigar tú. Ya te di una previa de quién es quién o qué ha hecho cada quien. Y ahorita sí necesito que utilicemos la inteligencia artificial. Y tu prompt debe de ir guiado a investigar los aportes de tal autor para la formación por proyectos o le puedes colocar hacia los aportes de la metodología por proyectos. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos por favor a tu inteligencia artificial de preferencia. Se nos acabó el tiempo.
Y según tus investigaciones, lo que hiciste en este momento, quiero que me cuentes sobre cualquiera de los autores, ¿ok? Vamos a ir por acá. Iniciamos con John Dewey. Todos los que investigaron de John Dewey, por favor, pueden levantar la manita virtual. Gracias. ¿Quién más? Solo Sandra investigó de John Dewey. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los aportes de John Dewey hacia la metodología por proyectos? No puede ser que solo yo. Algo que me llama mucho la atención es, número uno, es un filósofo. Es un filósofo, un pedagogo, un psicólogo, realmente estadounidense. Y algo que sumamente me llamó la atención es la propuesta que hace sobre la escuela, que debe ser él lo toma como una extensión de la sociedad en donde los alumnos puedan practicar una verdadera democracia desde pequeños. Entonces, ¿por qué me llamó esto? Porque es importante cómo la democracia juega un papel fundamental en la libertad de los seres humanos, donde realmente se permite desde la niñez que el mismo pueda dialogar, discutir, y por qué no equivocarse. Es un sagrado derecho del estudiante y del niño poder equivocarse, pero poder enmendar, ¿sí? Porque esa es la propuesta. Entonces, esa es la parte que me encantó de él. Pues hay un montón, no, pero como era tan poquito tiempo, pero básicamente esa propuesta. Para no lancemos reacciones, por favor. Excelente, lancemos reacciones. Me encantan los aportes de Sandra y justamente vamos a hablar del error en un ratito. Adelante con William Kilpatrick. Arriba las manos. Yo investigué sobre él. No sé si puedo aportar. Adelante, Axel, por favor. Muy bien. Principalmente, él fue alumno de John Dewey, por lo que aparece aquí. Después verifiqué y pues sí. Y habla más que todo acerca del enfoque del aprendizaje basado en proyectos en unos principios clave. Los principios clave que señala acá son la actividad con propósito, que cada actividad tiene que llevar a un objetivo claro, el contexto real, que los proyectos tienen que basarse en problemáticas y situaciones de la vida real, el rol del docente como facilitador y guía, y al parecer él es de los primeros que ya empieza a usar esta terminología como de facilitador, no tanto como de instructor. El desarrollo integral, que busca el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes en forma simultánea, o sea, que no solo se aprenda algo, sino que también se aplique y al mismo tiempo se desarrolle. Y habla de 4 tipos de proyectos. Los proyectos de construcción con un objetivo en crear algo físico. Buenísimo. Los proyectos de disfrute, que busca crear proyectos para organizar actividades meramente de entretenimiento. Los proyectos de problemas, que buscan una cuestión compleja o resolver problemas sociales. Y los proyectos de aprendizaje específico, que van dirigidos a una habilidad concreta. Después de resumir y latiguear la inteligencia artificial para resumir, esos son los puntos principales que encontré. Excelente. Y Axel, te digo, me robaste mi siguiente clase, porque venía este subtema de tipos de proyecto y me encanta porque estamos activando presaberes de la línea que vamos a trabajar. Perfecto. ¿Alguien más? Damas y caballeros, lancemos reacciones, por favor, al compañero. ¿Quién más investigó de William Kilpatrick? Perfecto. Vámonos con Frida Díaz Barriga, contemporánea mexicana. ¿Quién me quiere hablar de ella? Adelante, Evelyn. Me gustó mucho lo que ella aportó, especialmente porque inicia, usé 2 inteligencias artificiales y las 2 empezaron con el mismo, la enseñanza situada y contextualizada. Entonces ella dice que debe ser basada en el conocimiento que ya tienen los alumnos del en el contexto, la cultura y las experiencias de los estudiantes. No debe ser algo que ellos, un proyecto que ellos no conozcan o algo abstracto, y que tiene que ser un trabajo muy colaborativo y que tienen que integrar los conocimientos. Y a mis compañeras les voy a dejar el resto. Perfecto, muchísimas gracias, Evelyn. Lancemos reacciones para la compañera.
Y le deseo la palabra a Erika Grajeda. Adelante. Gracias. A mí me llamó la atención Frida por la trayectoria que ella tiene y pues la base más contemporánea. Sabemos pues que ella tomó de referencia lo que los otros dos autores han trabajado y uno de los prompts que yo mandé es cuál es su postulado más importante. Y me llamó la atención que habla que para ella lo más importante es el aprendizaje significativo, que es cuando el estudiante construye activamente conocimientos con sentido personal, en contextos auténticos y con mediación adecuada. Excelente. Eso hace ver un compromiso importante del rol del profesor en este tiempo, digamos, que realmente se comprende el segundo plano que tiene el profesor, porque el estudiante es el actor principal. Pero me llamó la atención que cuando puse eso del postulado, me saca la inteligencia artificial como una fórmula pedagógica. Y pone, ¿verdad? En síntesis, su postulado central puede expresarse como una fórmula pedagógica. Aprendizaje significativo igual, conexión con saberes propios, más actividad cognitiva, más contexto auténtico, más mediación docente. Entonces, es algo que llama la atención y que puede uno y debe uno ir trabajando. Me encanta esa fórmula pedagógica, Erika. ¿Sería tan amable de compartirla en el chat, por favor? Creo Sí. que tiene muchísimo poder esa fórmula pedagógica y radica en que estás tú para dar la mediación pedagógica. Esa mediación se traduce en retroalimentación inmediata, damas y caballeros. Sí, recuerden, esa es la brecha, la diferencia que nos separa entre la IA y tú, que tú estás allí para poder entrar con tu expertise en un proyecto y darles retroalimentación y mediación pedagógica. Sí, tenemos la fórmula. Gracias, Erika. Tenemos la mano levantada de la doctora Ana María Saavedra y después de Otto Yela, además de que voy a leer un aporte de Carolina Aguilar en el chat, pero eso cuando terminen las intervenciones por micrófono. Adelante, Ana María. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Fuerte y claro, todo bien. Perfectamente. Muchas gracias. Pues en el recorrido de experiencias tuve la oportunidad de conocer a Frida Díaz Barriga, la del doctor Ángel Barriga, y estar ante esas dos personalidades del personajes, me imagino. Es algo extraordinario. La conferencia del doctor Díaz Barriga, en ese momento, los tres compañeros que fuimos a ese congreso a Tlaxcala, México, dijimos, valió la pena. Solo escuchar a él valió la pena, ¿sí? Impresionante. Porque motivan a que el profesor deje de estar en el nivel inferior de la docencia, solo memorizar y repetir. Cuando yo veo la metodología basada en proyectos, la he aplicado en algunos cursos. Fundamentalmente, estas dos personalidades se basan en que hay que vincular la teoría con la práctica, ¿sí? No solo que es cierto, alguien que me antecedió dice, la conceptualización es importante, pero si se queda solo ahí, no. Entonces, cuando yo le pregunto, lo hice en la inteligencia y en Google Académico, ¿verdad? Para tener esa referencia. En el aprendizaje basado en problemas, lo que propone Díaz Barriga es potenciar las habilidades intelectuales del estudiante,
superando el primer nivel de memorización. Y lo que busca es, en clase, resolver problemas reales de la profesión y que integren los diferentes saberes para dar solución a un problema. Y ese proyecto lo que hace es aplicar la complejidad y apuntarle a la incertidumbre, porque afuera, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, se ven casos muy diferentes a los que se diseñan en un salón de clase. Por eso es importante la formación pedagógica de todo docente, independientemente del área que trabaje, porque la información el estudiante la encuentra en cualquier medio electrónico, pero la mediación pedagógica es el valor del docente en la realización de los bloques de contenido, de los módulos, etcétera. Entonces, sí creo que es importante estos educadores que ha mencionado, porque son la base que orientan el ejercicio didáctico, no solo en el nivel superior, sino en el sistema educativo. Entonces, para mí, al hacer las dos fuentes, me dio casi el mismo resultado, ¿verdad? Buscar en Google Académico y trabajar con la inteligencia artificial. Eso es mi aporte. Muchísimas gracias, Ana María. Estoy impresionada y realmente pues quisiera pedirle un café para poder conocer todo lo que aprendió en esa conferencia de Tlaxcala, México, porque en realidad para mí estos personajes son como, ya saben, los superhéroes de los proyectos, ¿no? Y sería súper interesante conocer cuáles han sido las demás actualizaciones, aparte de los libros que ya tengo, de lo que ahorita está en tendencia y que están haciendo ellos. Ahora, con respecto a este aporte, quiero resaltar dos cosas y enfatizar, justamente. Por eso estamos hablando de los dominios del aprendizaje, porque tenemos, según la taxonomía de Bloom y Marzano, la podemos dividir en dos, en destrezas de pensamiento inferior, que son los primeros 3 niveles de la taxonomía, y en las destrezas de pensamiento superior, que son los otros 3 niveles de la taxonomía. ¿Cuáles son los últimos 3? ¿Quién me dice los últimos 3 niveles de la taxonomía? Hay una tabla muy interesante, la voy a compartir, pero la voy a buscar en mi archivo. La actualización de Marzano sobre la categorización de los procesos de pensamiento atendiendo la tecnología. Ok, la taxonomía para la era digital. Entonces, cuando uno, la tecnología va y los profesores, independientemente de la edad, tenemos que utilizarla. Excelente. Porque los estudiantes la están utilizando. Entonces, Correcto. creo que esa tabla que nos presenta Marzano nos queda muy bien para empezar a enlazar las actividades de aprendizaje y en qué dominio de desarrollo lo queremos tener, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es buscar el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis, la integración de saberes, la búsqueda de soluciones, la innovación, la implementación de la tecnología. Por ahí se va avanzando. Excelente, muchísimas gracias. A mí me encantan estos dos autores que hablan de cómo los niveles de pensamiento tienen su complejidad, ¿ok? Entonces, justamente te voy a enseñar algo que quizás no tenía en mente pasarte, no es parte ahorita de la presentación, pero es muy interesante. Y ahí está la taxonomía de Benjamin Bloom con sus colaboradores David Crabwell y Macia. Y en las últimas 3, son los últimos 3 niveles de pensamiento, allí se provocan los proyectos en analizar, en evaluar
y en crear. Es por eso que los proyectos no están dedicados a estudiantes incipientes, a personas principiantes de primer año, porque netamente se necesita que ellos ya pasen de los primeros 3 niveles, que como te los estoy mostrando aquí, ya esto es fuera de solo recordar y memorizar, fuera de solo de comprender e incluso de aplicar. Ellos ya tienen que tener consolidado, asimilado y acomodado en su metacognición, y lo recuerdan, lo comprenden y lo aplican para que en proyectos ellos analicen, evalúen y creen, justamente. Me gustó muchísimo esta intervención porque pues acá estamos dejando en claro que los proyectos tienen niveles de aplicación y los niveles de aplicación van a eso. Hay una pequeña controversia que pues crear va primero y evaluar va después, pero en realidad yo me quedo con este postulado que los últimos 3 niveles de la taxonomía que tenemos que aplicar en proyectos va así. Analizan, luego ellos evalúan cuáles son la factibilización y viabilidad de los proyectos y ya luego ellos lo crean. Y por supuesto hay una evaluación final que ya la vamos a ver en la planificación. Asimismo, lo que comentaba Ana María sobre la incertidumbre, ¿sabes? Los proyectos preparan a tus alumnos para las necesidades que aún no existen. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Sabes por qué? Porque Edgar Morin, en su libro El archipiélago de incertidumbres, nos habla cómo los proyectos pueden preparar a un alumno para aprender a aprender, para resolver, para deducir e inducir. Imagínate eso. Porque cuando tú sueltas el control, le estás permitiendo a ellos pensar. Imagínate eso. Ay, Andrea, pero si en la universidad vienen a pensar. Pero casi no sucede cuando todo se lo damos, ya sabes, pelado, picado y en trocitos, ya solo para que él lo dijera. Y justamente esa educación problemática y problematizadora es la que hace que los alumnos puedan crear esa competencia y desarrollar la competencia de aprender a aprender para sobrevivir en un archipiélago de incertidumbres. Estoy citando a Edgar Morin. Y justamente esto hace que ellos se puedan preparar para una sociedad donde la inteligencia artificial, por supuesto que va a cambiar sus profesiones y la manera de trabajo y la manera de ser educados y educar. Por eso, trabajar por proyectos garantiza el poder también trabajar y realmente ser eficaces en medio de la incertidumbre que mencionaba Ana María. Muchas gracias por esa intervención. Vamos con Otto Yela, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Tú acabas de utilizar, Andrea, acabas de utilizar una metáfora, la de Morán, ¿verdad? Del archipiélago de certidumbres en un mar de incertidumbres, ¿verdad? Y son muy buenas las metáforas. A mí me llamó la atención la metáfora que usa John Dewey de la sociedad en miniatura, ¿verdad? Para él la escuela es una sociedad en miniatura y las actividades que se hagan en ella van a marcar más que los contenidos. O sea, muchas veces uno de profe está bien ocupado con los contenidos y muchas veces uno no recuerda que las actividades son igual de importantes. Me refiero, los roles y las improntas que grabamos en los alumnos a la hora que nos ven actuar, ¿verdad? Entonces, me llama la atención esa forma de catalogar a la escuela en donde los roles del profe y los roles del alumno son tan o más importantes que los contenidos. Me refiero a que uno con la práctica diaria es donde uno va a sembrar la semilla de la democracia, de la cooperación, el aprendizaje colaborativo, mismo que dice Dewey,
Y eso me trae a la mente lo que dijo también Gustave Le Bon en su psicología, que tiene que ver con que uno aprende más con la imitación y el contagio, ¿verdad? Entonces, son elementos que todos juntos lo hacen ver a uno que hay que cuidar los detalles, ¿no? Hay que cuidar los detalles del día a día, porque así es como estamos formando gente, ¿no? Recordemos que es gente no máquina, en el sentido de que a la máquina uno le ingresa información, ¿no? O sea, los robots, la inteligencia artificial, la información es lo que vale, pero con la gente lo que vale es la formación, ¿verdad? Entonces, creo yo que ahí, a nivel sociedad, ¿verdad? No hablamos directamente de una parte, sino todos, la sociedad creo yo que está fallando, porque pues los productos que estamos viendo en la sociedad no son satisfactorios, ¿verdad? Entonces son esos elementos que nos ponen a reflexionar es este tipo de discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Otto. Y es que realmente si no abrimos espacios docentes para discutir estos temas, también nos quedaríamos siempre haciendo lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y haciéndolo de la misma forma. Muchísimas gracias, Otto. Ahora bien, tenemos un aporte en el chat. Si gusta, Axel, lo puede compartir. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Precisamente Carolina Aguilar nos estaba escribiendo. Su aporte es el siguiente. Yo investigué a Frida también y dejo por acá lo que me llamó la atención. Ella tomó la idea de aprender haciendo y la transformó en algo más estructurado, la metodología por proyectos. Pero lo innovador de su parte no fue solo decir trabajen en equipo, sino diseñar un marco donde cada proyecto partiera de una situación auténtica, conectada con la vida del estudiante y que integra distintas asignaturas y habilidades. Excelente, perfecto. Esos son los proyectos multidisciplinarios y donde eso sería, sabes, eso es un proyecto bien soñado y la verdad que sí se ha llevado a cabo en contextos guatemaltecos y de repente en la próxima clase te tengo preparada la evidencia para que puedas ver uno, ¿ok? Ahora bien, vamos a continuar. Oh, sí, solo quería agradecer a Carolina y lancemos reacciones para todos los que han participado en esta ponencia a la hora de compartir. Muchísimas gracias para todos. Carol, ¿sabes algo? Esto de aprender haciendo, lo dijo primero John Dewey y como bien tú lo mencionaste, ya luego toma esta idea, pero la transforma en toda esta estructura de aprendizaje por proyectos. Y ese es el corazón, exactamente diste en el clavo, aprender haciendo. Muchas gracias. Continuamos ahora por acá. Y es hora de una pausa activa, ¿ok? Te dejé aquí algo importante, una pausa activa reactiva. Así que cámara abierta, por favor, te quiero ver. Y si de repente no tienes la posibilidad de abrir una cámara, te invito a que lo hagas, aunque tengas tu cámara cerrada, ¿ok? Excelente equipo, vamos a ir retomando. Muchísimas gracias, Axel, por ya estar con nosotros. Y te pido que a la manera de lo posible, si lo puedes hacer, puedes abrir cámara para seguir participando en esta conferencia. Continuamos. ¿Me confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor, en modo presentación? ¿La estamos viendo? Gracias. En Moodle también les voy a dejar estas pausas activas para que las disfrutes. Esta es de 10 minutos, así que no nos dio tiempo, pero la vas a poder encontrar entre los recursos de la sesión de este día. Seguimos entonces con el tema que ya, mira, el hijo del adelantado se llama Axel. Ya platicó acerca de los tipos de proyectos, pero me encanta porque fue una muy buena antesala para activar presaberes de lo que vamos a ver ahora. William Kilpatrick nos habla que hay distintos tipos de proyectos porque, ¿sabes? Hay una mala concepción que los proyectos únicamente son productos tangibles. Es decir, el proyecto de elaborar quizás algunas maquetas a escala, el proyecto de hacer una feria de emprendimiento
o el proyecto de quizás hacer algún festival para las facultades y licenciaturas de gastronomía, hacer festivales de pasteles de boda o de gastronomía italiana, etcétera. Pero los proyectos pueden ser distintos. Te comento. Un tipo de proyecto sí es realizar y vivir esa experiencia propositiva de hacer o efectuar algo, como lo que te decía. Quizás en alguna licenciatura pueden que haya el proyecto de hacer un festival de pasteles de boda. También está un tipo de proyecto que es vivir una experiencia. Este tipo de proyecto se trata de disfrutar placenteramente de vivir una experiencia y preparar a nuestros alumnos para vivir esa experiencia. Acá te dejo una competencia a nivel mundial llamada WorldSkills, donde los estudiantes ponen a prueba sus competencias técnicas entre países latinoamericanos. Pero también vivir una experiencia puede ser de repente vivir la experiencia de ganar una beca y estar en alguna temporalidad en el extranjero. También es ese un proyecto. También otro proyecto es resolver un problema, desarrollar un caso que presente dificultad intelectual, que pueda originar mejoras y resolverlo. Por ejemplo, si están en alguna asignatura administrativa, resolver alguna situación de servicio al cliente, crear procesos, manuales, crear mejoras, eso también es un proyecto. Y finalmente, el simple y gran hecho al mismo tiempo de desarrollar alguna competencia, de vivir y disfrutar la experiencia de desarrollar alguna habilidad o destreza nueva en nuestros estudiantes, también es un proyecto. Imagínate que les estés enseñando lengua de señas, que realmente es un lenguaje inclusivo, y acá ellos desarrollen la competencia de la lengua de señas. El solo hecho de desarrollar una nueva competencia también es un proyecto. También te dejo material para lectura individual en Moodle para que lo puedas revisar acerca de William Kilpatrick y Frida Díaz Barriga. Parte de este material están las bases para perfilar proyectos. Y esta parte me encanta porque la tomé textualmente de este libro. Y justamente William Kilpatrick nos habla de 10 preguntas que se deben de hacer nosotros como catedráticos al momento de perfilar proyectos. Pregunta número 1. ¿Qué se quiere hacer? ¿Cuál va a ser esa naturaleza del proyecto? Incluso dar una definición y caracterización de esa idea central. ¿Por qué se quiere hacer ese proyecto? Explicar la prioridad y la urgencia de ese proyecto, que incluso que va a buscar solucionar algún problema. Podríamos hablar aquí también de una justificación de ese proyecto. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Cuáles van a ser los beneficios del destinatario? ¿Cuánto se quiere hacer? Es decir, los alcances del proyecto. En una traducción operativa estaríamos hablando de la meta, donde se indica hasta cuánto o qué servicios se van a prestar, qué necesidades concretas se van a cubrir. ¿Y dónde? Que es la ubicación del espacio, en dónde se va a realizar ese proyecto. Hay proyectos que se pueden realizar dentro de la universidad y proyectos que naturalmente vamos a salir de la universidad. Otra pregunta, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué necesitamos? Métodos, técnicas, qué actividades y tareas en un cronograma que va buenísimo, un cronograma de Gantt. ¿Cuándo se va a hacer? La ubicación en el tiempo. Recuerda, los proyectos siempre deben de empatar con las semanas de tu asignatura. ¿A quién se va a dirigir? Claro, los estudiantes lo van a hacer, pero ¿quiénes son los beneficiarios o el grupo meta favorecido? Número 9, ¿quiénes lo van a buscar? De repente, nosotros podríamos incluso buscar hacer equipos con otros alumnos de otra asignatura para realmente hacer
proyectos multidisciplinarios. ¿Con qué se va a hacer? ¿Qué recursos materiales y financieros vamos a necesitar para implementar ese proyecto? Te dejo estas 10 preguntas a analizar para que ya puedas ir perfilando qué proyecto quieres desarrollar tú en tu asignatura con tus estudiantes USAC. ¿Okay? Ahora bien, hablemos sobre las sugerencias de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Pregunto, ¿alguien ha escuchado de la OIT? ¿No? Ok. Si tú has escuchado de la OIT, puedes lanzar una reacción de pulgar arriba. Ok. Gracias, Evelyn. Muy amables. Gracias, Sandra y Otto y Ela. Perfecto. La OIT es justamente la Organización Internacional del Trabajo que tiene como cometido el poder regularizar y estandarizar ciertas prácticas en institutos de formación técnica, incluso en el sector laboral de los países de Latinoamérica. Su sede es en Uruguay. Y justamente esta estandarización para mejorar y potencializar la empleabilidad proviene también desde la educación. Es por eso que la OIT no solo trabaja con el sector laboral de todos los actores del sector económico de cada país, sino que también trabaja con los institutos de formación técnica profesional e incluso también se acerca a las universidades para dar algunas sugerencias y desde la educación potencializar la empleabilidad. Es increíble el trabajo tan arduo y los esfuerzos tan grandes que hace la OIT en medio de países latinoamericanos como el nuestro. Desde la educación, ¿cómo podemos potencializar la empleabilidad? A través de proyectos, a través de la aplicación de competencias, no solo técnicas, no solo metódicas, sino también blandas, para que ellos a través de proyectos puedan ya hacer implementaciones reales que los preparen para ser profesionales de alto nivel en el mundo real. La sugerencia de la OIT va para que los proyectos siempre tengan 7 etapas. La primera es orientar. Cuando el catedrático dé una explicación precisa, clara, de cuál es el objetivo y los alcances que vamos a llevar en ese proyecto. De hecho, me encantó escuchar a un ponente que estábamos en un webinario en Uruguay y decía Rodrigo Filgueira, el éxito o el fracaso del proyecto se define desde la etapa de orientar, porque si tú no eres claro en definir el objetivo y los alcances, desde ahí ellos pueden ya estar fracasando, imagínate. Luego, informar. Tenemos que informar y también documentar a nuestros estudiantes cómo hacerle frente a ese proyecto. En la etapa de informar, ellos se documentan, vienen a activar incluso presaberes, a recordar todo lo que ellos han aprendido. Por eso recuerda, el proyecto no es para una etapa incipiente del estudiante, es para una etapa ya madura o final, donde ellos van a aplicar sus conocimientos. En la etapa de informar, etapa número 2, se pretende que ellos se documenten para hacerle frente con habilidades y destrezas e incluso información de fuentes confiables para realizar el proyecto. Número 3, planificar. Ellos siempre deben de planificar. No solo es tu planificación, ellos deben de planificar sus planes de acción para el logro de posibles soluciones. Número 4, tomar decisiones. Tomar decisiones de qué estrategias, recursos o técnicas van a poder apoyar a esa planificación para el logro definitivo de esa solución. En la etapa 5 es ejecutar, ¿ok? Se desarrolla la solución, se monitorea y se hacen ajustes en acción para poder provocar una solución precisa que vaya acorde al objetivo y a los alcances. Y la sexta etapa es evaluar. Evaluar, su naturaleza es, como su nombre lo indica, de un control de resultados.
para que no solo se pueda evaluar cómo va la efectividad del proyecto, sino también evaluar las competencias conductuales que se han ido desarrollando a través del proyecto. Evaluar, a pesar que es la etapa 6, no inicia acá, inicia desde acá. Tú vas evaluando conductualmente y el proyecto desde la etapa 1, ¿ok? Por eso los instrumentos de evaluación, listas de cotejo, rúbricas o escalas de rango, pueden iniciar desde la etapa 1. Por favor, recuerda, si estás tomando notas, toma nota de esto. Una evaluación del proyecto es transversal, nunca es únicamente al final, es transversal durante todo el cronograma de tu proyecto. Y la última etapa de un proyecto, que es la sugerencia de la OIT, es la valoración por expertos del área. Cuando ya tengan todo el proyecto finalizado, tú no eres la única persona como catedrático encargado de la asignatura que evalúa. La parte diferenciadora de esta metodología con respecto al aprendizaje basado en retos o al aprendizaje basado en problemas o al método de casos es que en esta metodología involucramos a otros profesionales y expertos del tema para que vengan a valorar y den juicios de valor a nuestros estudiantes, críticas constructivas de las cuales ellos puedan aprender y generar planes de acción que pueden ser aplicados en un próximo proyecto. Dejo mis 7 etapas aquí, que son las sugerencias de la OIT, y según las 7 etapas que tú ves aquí, quiero participación. Pregunto, ¿has realizado tú algún proyecto? Porque pasa mucho que de repente tú ya has realizado este tipo de estructura en tu clase, pero ahora ya le sabes el nombre y el apellido. Quizás antes lo hacías empíricamente, pero ahora ya sabes que se llama proyectos, ABP. Pregunto, ¿alguien quisiera comentar alguna anécdota si lo ha implementado antes? Otto Yela tiene levantada la mano. Adelante, Otto. O quizás fue de la participación anterior, quizás. Aprovecho, sí, es una pregunta. Sí. A la hora de involucrar profesionales, ¿cómo nos, cómo nos respaldamos con, ¿cómo decirlo? Con respecto a, es que ahorita estoy pensando, por ejemplo, que algún estudiante puede indicar que ese profesional no tiene injerencia en la calificación. Entonces, me parece que la opinión de los profesionales no tendría repercusión en la zona, sino solamente sería de que el estudiante escuchara, que pusiera en práctica, y uno pues estaría evaluando su producto como normalmente lo hace. Estoy tratando de imaginar cómo lo podríamos incorporar, ¿verdad? Es más bien pregunta. Excelente, Otto, y ha dado justo en el clavo. Las valoraciones van a ser cualitativas, no cuantitativas, porque ellos no llegan a dar una ponderación, ellos llegan a dar crítica constructiva, ellos llegan a dar la experiencia que tienen como profesionales en esa área. Puedes invitar incluso a otros catedráticos que pedagógicamente saben cómo aportar una crítica o una valoración, porque emitir juicios de valor, ¿sabes? Es algo importante, pero como bien lo está indicando Otto, no es que ellos van a colocarle la zona a los estudiantes, para eso estamos nosotros con las rúbricas, listas de cotejo y escalas de rango. Ellos exclusivamente van a hacer valoraciones y juicios de valor y emitir comentarios desde su experiencia. Lo que sí quiero enfatizar y de repente quizás no soy tan enfática al respecto, pero sí quiero ser bien enfática, es que no metas a cualquier persona a tu clase, ¿ok? Porque hay profesionales que de repente, sí, cierto, tienen la experiencia, pero pueden hablar desde el ego
y puede que eso no ayude a tus estudiantes. Puede que sean grandes personas, personajes con una larga trayectoria, pero que no sepan dar una retroalimentación constructiva. Busca mediación pedagógica de profesionales que tú conozcas y que, por supuesto, le puedan aportar una crítica constructiva, porque hay de dos, críticas constructivas y destructivas. Y en medio de la formación de la educación superior, un comentario de un profesional hacia un estudiante lo puede traer abajo si no se dice de una manera pertinente. ¿Estamos en la misma línea? ¿Sí? Gracias, Otto. Si alguien tiene alguna duda con respecto a estas sugerencias que son para las etapas del proyecto, me puede comentar ahora, ¿ok? O si tú has hecho algún proyecto, también es el momento de comentarme qué has hecho, con qué etapa sí cumpliste, qué etapa te faltó de repente. Ok, no hay problema. Para eso es esta capacitación, para saber cómo implementarlo. Alejandro Soto, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta, retomando un poquito de lo que se habló la semana pasada, hablaba de la confianza como base, ajá. Entonces, por ejemplo, cuando hay un proyecto, supongamos que está bien planteado desde el lado docente. Sí están muy bien planteados los objetivos, se está considerando que sea transversal, todo está bien, y aún así no despierta la participación de los estudiantes, porque genuinamente en algunos proyectos uno los estaría sacando de su zona de confort, porque no es la educación de llegar a la clase, escucharla e irse, sino que ahora gracias a este proyecto tenemos que salir a investigar o nos tenemos que juntar el sábado y hay un montón de situaciones que hacen que el proyecto, en vez de, cuando uno lo está planificando como docente, uno se ilusiona porque uno cree de que va a estar chilero, de que todos van a participar, de que van a aprender. Y resulta que cuando uno lo plantea, la respuesta es diferente a la que uno esperaba. Y es porque, pero si el objetivo está claro, pero si en el proyecto van a aprender y aún así produce rechazo. Entonces, quisiera saber si hay alguna manera para saber en qué momento uno está saturando a los estudiantes, porque supongamos que con el tema de gamificación, por ejemplo, a partir de que sale esta nueva idea de involucrar la gamificación en clase, muchos la empiezan a usar y qué bonito y a todos les gusta, pero de pronto como todos la usan, deja de ser novedad. Ajá. Entonces los estudiantes hasta extrañan a los profesores que no hacen tanta cosa, que van, explican, porque pareciera de que ya todo el mundo está gamificando en sus clases. Entonces, si hay alguna forma de poder lograr este tipo de resultados en que los estudiantes no sé si me doy a entender, porque por eso me costó levantar la mano, porque no sé cómo plantear mi pregunta, pero básicamente es como uno se anticipa a este tipo de situaciones y cómo uno las logra resolver para que el proyecto resulte como uno esperaba. Gracias. Por supuesto, Alejandro, y le cuento, no es la primera persona ni el primer catedrático que le pasa. Eso suele pasar, y más en grupos grandes, ¿ok? Eso suele pasar. Pero cuando es así, nosotros debemos de actuar con antelación porque ya conocemos a nuestro grupo. ¿Y cómo podemos despertar el interés? Que el proyecto provenga de ellos, Alejandro, que la propuesta provenga de ellos, porque ellos no pueden votar su propia idea. ¿Y cómo? Entonces, tú les vas a presentar problemáticas previo a perfilar el proyecto y ellos van a ser los que deben de responder estas 10 preguntas y perfilar su proyecto. Divides tu clase en 6 equipos y cada equipo va a perfilar un proyecto para esas problemáticas, ¿ok? Y que los proyectos provengan de ellos y que cumplan. Y después de que ellos ya perfilaron los proyectos, tú ya te pones a hacer la factibilización, que es que sí y que no se puede hacer.
¿ok? Y después de este compendio se llega a uno solo, al proyecto que va a ser trabajado, pero después de la factibilización de con qué recursos sí cuento y con qué recursos no cuento para hacer los proyectos. Pero puedes despertar el interés haciendo una conciliación de punto medio, donde tú das las problemáticas sociales o los contextos reales y ellos perfilan el proyecto. Es interesante cuando incluso solo el hecho que se divida un grupo grande y que cada quien presente, se cumple un principio de Nicolás Maquiavelo. ¿Sabes qué principio se cumple? Divide y vencerás. ¿Ok? Entonces, las masas grandes van a siempre aplaudir la primera idea que se venga o la primera emoción que venga. Si la primera emoción es desinterés, la masa va a seguir. Pero si tú divides y comienzas a despertar el interés por equipos y ellos por equipos deben de perfilar proyectos, ahí ya estás despertando el interés. ¿Qué te parece, Alejandro? Sí, me parece, gracias. Lo que sucede es de que, bueno, yo no sé cuántos profesores lo han notado, pero hay una diferencia muy, muy grande entre los estudiantes post-pandemia, en donde hasta incluso participar hasta usar su micrófono es muy complicado cuando uno ha dado clases virtuales. Es muy complicado que se acomodaron a las reacciones o si mucho, a poner algunos mensajes en el chat. Y es muy difícil que incluso quieran intervenir con el micrófono. No digamos cuando se les plantea un reto más grande, que es como, por ejemplo, poner su cámara, peor todavía, porque a las 7 de la mañana nadie quiere poner su cámara de por sí, ¿verdad? Entonces, al hablar de proyectos, hay una especie de sinsabor. Por una parte están los que no quieren participar y por otro lado están los que parecen que no saben qué hacer, porque yo no sé cómo definir a esta generación post-pandemia. No sé si el adjetivo está bien usado, pero lo siento un poquito anenados, no sé, como chiquititos, como más nenes a las Son nuevas también generaciones. llamados la generación de cristal, tú sabes. Ajá. Y es netamente por la sensibilización y las emociones que están más a flor de piel en ellos. Sí, entonces los proyectos pareciera que los sacuden demasiado y a veces hasta los que usualmente no participan en clase, resulta que me llega algún correíto por ahí de alguno que yo ni siquiera ubicaba porque nunca, no habla en clase, pero al momento de plantear algún proyecto sí escriben para quejarse Claro, o algo claro. por el estilo. Bueno, y Entonces, esto nos vamos, tú sabes, de repente ahí vamos a estructurar algún taller que sea de formación virtual para sesiones altamente efectivas. Y te voy a dar un consejo desde esa arista, ¿ok? Y desde la arista de la formación virtual, vamos a usar siempre condicionamiento, porque a las personas les encanta competir. Intrínsecamente el aprendizaje es competitivo, tú sabes, y nos gusta siempre como ser los ganadores. Y Alejandro, cuando cuesta un poco la interacción, participación, cámaras abiertas, incluso la participación con micrófono y no solo en chat, vamos a ponderar todo. Y ese es condicionamiento operante según Skinner. Lo platiqué también en el taller de Team Building y es que el sistema de recompensas funciona y funciona muy bien, ¿ok? En el sistema de recompensas, hablemos de recompensas que, ojo, no solo son las buenas, porque también está la causalidad de el perder puntos. Entonces, si tú le pones punteo incluso a la participación de tener cámara abierta, esto es solo como una previa y un comercial que seguramente van a editar, ¿no? Pero te lo dejo para la formación virtual. Pondera todo y que todo tenga un punteo. Abrir cámaras y participar 3 veces, mantener tu cámara abierta de tal hora a tal hora y hacerlo como un normativo de convivencia. Porque al socializar las convivencias, todos saben qué hacer y qué se espera. Las expectativas serán claras. Espero que te sirva, Alejandro. Ok. gracias. De nada, de nada. Ok, ahora vamos por acá.
Seguimos la contextualización de los proyectos y las bases para perfilar el proyecto. Recuerda que esto es previo a lanzar tu proyecto. Tú te haces esas 10 preguntas poderosas, porque de repente es un proyecto buenísimo, con una justificación impactante, ya sabes, destinatarios y beneficiarios que realmente van a ser positivamente afectados. Se tiene el tiempo, pero ¿y si no se tiene el recurso de con qué se va a hacer y costear? Entonces tenemos que tener eso en mente. Y hablando sobre una condición que lanzaba Alejandro Soto con respecto a no los quiero sobrecargar o que pretendan juntarse los sábados o tener horas extras, te tengo preparado un taller de implementación donde vamos a tener una simulación de cómo se debería de llevar un proyecto en la educación superior, ¿ok? Definitivamente lo vamos a ver en nuestra próxima sesión, pero en este taller va a ser una asignatura de una maestría donde yo soy catedrática y ustedes van a ser mis alumnos para que ustedes vean cómo se integra un proyecto dentro de las horas clase, ¿ok? Y en lo máximo que se pueda desarrollar en horas clase, donde tu mediación pedagógica sea oportuna y no dejar el proyecto como una tarea, como una asignación, que no es lo que se pretende. ¿Ok? Vamos ya finalizando y con esto dejamos las etapas de la planificación. En las etapas de la planificación, quiero mencionarte que hay distintas etapas para las instituciones. Te podría decir que cada institución en el mundo le puede dar distintas matices a las etapas de proyectos. Algunos tienen 12 pasos, otros tienen 4, otros tienen 6, pero estas son las que yo te propongo. 4 fases para el aprendizaje basado en proyectos. ¿Ok? Justamente la primera fase se llama activación. Vamos a plantear el proyecto y a organizar equipos. En la siguiente fase se llama contextualización, donde vamos a investigar, definir proyectos y hacer el plan de trabajo. Tanto tu plan de trabajo como ellos planifican su proyecto. La siguiente fase se llama realización, en donde ellos ejecutan y ya los estudiantes pueden hacer monitoreo, ajustes y tú también haces mediación pedagógica para dar tus comentarios y retroalimentación constructiva. Y la última etapa es la valoración, donde hay una evaluación, donde se promueve autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El tema de evaluación se llama evaluación 360 grados, donde todos los actores se ven involucrados. Ellos se autoevalúan, evalúan al compañero y también te pueden evaluar a ti. Así es, ellos también te pueden evaluar a ti. Y también en esta etapa de valoración se hace la difusión y socialización para que otros actores puedan ser audiencia que pueda brindar los juicios de valor. ¿Ok? Todas estas etapas están en todas estas etapas las vamos a estar viendo en un planificador que te voy a mostrar en este momento. ¿Ok? Y para esto vamos a abrir salitas. Axel, ¿me puedes apoyar, por favor? Muy bien, con mucho gusto. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a mandar a salitas en equipos pequeños. Necesito que socialices un planificador y que identifiques las 4 etapas. Sin explicarlo yo, quiero que tú deduzcas qué hay que hacer en cada una de las etapas, según el planificador, qué hay que hacer. Ahora, Evelyn, ¿podrías, por favor, enviar el planificador para llenar? El que está vacío. Gracias. Lo tenemos que mandar por correo. Ahorita voy a compartirle a Evelyn. Compartir en Confitrión. Ahí estamos. Ya eres Confitrión, Evelyn. Solo una consulta. ¿Cuántos grupos?
¿Cuántos somos? Somos 12. 12, 3 grupos, por favor. Hagamos 3 equipos pequeños. Muy bien, Y 3 equipos pequeños. recuerda, necesito que las etapas de cada una de las fases del aprendizaje basado en proyectos tú los puedas identificar en la planificación y tú me digas a mí qué hay que hacer en cada etapa, ¿ok? Desde la planificación. Preparé una plantilla planificador para ti, espero que te sirva. La vamos a seguir trabajando en la siguiente sesión, no te la pierdas. Pero ahorita solo quiero sensibilizar esa plantilla y que tú la conozcas. Nos vamos a equipos por 10 minutos, por favor. Nos sacaron abruptamente. Bueno, solo para aclarar que la mecánica... en la boca. La mecánica de las salas es automática, entonces cuando uno establece un tiempo, la sala se cierra y ya nos manda otra vez a la sala principal. Gracias, Axel, por tu amable apoyo. Y estábamos platicando en una salita, disculpen a los que ya no me dio tiempo de visitarles, pero estábamos platicando en una salita que este momento de 10 minutos naturalmente no nos iba a dar el tiempo para llenar toda la plantilla. Solo era para socializarla, conocerla e incluso saber, deducir cuáles son las actividades que yo tengo que realizar. ¿Ok? Vamos a cerrar con hallazgos, comentarios y nuevos aprendizajes de todo lo que estuvimos viendo en la sesión y también de esta plantilla. Adelante, por favor. 3 voluntarios para cerrar nuestra sesión. Gracias, Carolina. Adelante. Ok, en nuestro equipo pues vimos que era importante identificar los pasos, ¿verdad? Previo a llenar este formulario. Entonces, tener claridad, por ejemplo, del proyecto que queremos desarrollar con los estudiantes, antes de llenarlo, para identificar sus características, buscar ejemplos, ¿verdad? Proyectos similares que podamos tener como referencia de lo que queremos alcanzar como resultado. Creo que el objetivo es enfocar el proyecto y realizar la propuesta con nuestro equipo docente de la misma asignatura. Esto identificamos como primeros pasos. Muchísimas gracias. Sí, hay que justamente ver cuáles son esas actividades clave. Muy amable, Carol. Adelante, vamos a ver algún otro voluntario o voluntaria. Aprendizajes de clase también. Y de esta plantilla, ¿qué te pareció interesante? Alguna de las cosas que a mí me pareció interesante de la clase fueron esas etapas que mencionaste, porque me hizo recordar cuando estaba en la universidad y aquí en la U, y justamente nos ponían a trabajar por proyectos en algunas clases, y en una de las clases específicamente recuerdo esa etapa de valoración, porque no siempre se logra llegar a ella. Pero esa estaba muy buena. Vino alguien experto, como tú mencionas, a darnos retroalimentación de los proyectos, y creo que fue una persona que prepararon previamente, porque sí se centró en oportunidades de mejora, en resaltar lo positivo de cada proyecto. Siempre cada proyecto tuvo palabras positivas por parte de este invitado, y hasta nos fuimos a comer algunos después con él, porque fue una conexión muy bonita la que se creó en esa actividad. Entonces sí considero que es muy bueno cuando lo podamos aplicar con nuestros estudiantes, porque pues yo salí de aquí hace como 19 años y todavía la recuerdo, y recuerdo cuál era el proyecto que presentamos esa vez. Excelente. Buenísimo. Muchas gracias por compartir esa anécdota, Evelyn. Cerramos con Erika. Adelante. Gracias. Nosotros en el grupo logramos identificar que puede ser una herramienta valiosa para el proyecto de integración que se desarrolla en la escuela, que ahorita está en evaluación. Y aunque no nos dio tiempo de identificar las actividades, porque cabal tuvimos que regresar, lo que más nos permitió ver la matriz cuando fuimos identificando es que
digamos, es muy amigable para que el estudiante también pueda proponer actividades, que creo que es importante. Porque, como Alejandro decía, a veces pues uno como profesor se ilusiona, se entusiasma y no sabemos cuando se planifica qué puede tener de inquietud el estudiante. Nosotros hemos intentado distintas alternativas. Recuerdo que ese proyecto de integración, una vez un semestre, se trabajó permitiendo, digamos, la participación de los estudiantes, pero no, digamos, no tuvo el éxito deseado. Entonces, evaluando esas situaciones, me doy cuenta que hay que preparar a los estudiantes en varias capacidades antes de enfrentarlo a algo como algo nuevo, digamos, que nosotros tenemos también que conocer bien esa herramienta para potenciar la participación de todos y procurar el éxito. Porque algo muy frustrante es que empezamos algo o porque está de moda o porque lo oímos o porque nos capacitamos o porque lo que sea y no le prestamos atención a esa preparación, digamos, porque no es solo tener el instrumento y decir llenémoslo, sino cómo preparamos al estudiante y a los profesores y a los compañeros para que la experiencia sea exitosa. Y yo siempre pienso que aunque sea algo pequeñito, es mejor, digamos, porque va a ser significativo, claro, procurar un proyectazo que no nos va a resultar. Entonces, un poco esa reflexión y creo que nos va a ayudar un montón. Muchísimas gracias por esa reflexión y siempre consideren, hay tipos de proyectos, hay niveles de proyectos. No esperemos a, ya sabes, reformar o remodelar alguna catedral para que sea un proyecto, no, sino que podemos comenzar con proyectos pequeños, como lo acaba de mencionar Erika, pero que la finalidad sea, ¿qué me llevo de esto? ¿Qué fue significativo y memorable? ¿Ok? Perfecto. Pues ahora ya le voy a ceder a Axel el uso de la palabra, no sin antes despedirme de cada uno de ustedes. Como siempre, fue un privilegio aportar al equipo de USAC, Facultad de Arquitectura, y quedo para servirles en nuestra próxima sesión. Y recuerden que en la próxima sesión vamos a ver ya un pilotaje de cómo se llevaría un proyecto en la práctica, hacer un llenado de la planificación con estrategias pertinentes para proyectos formativos. Que Dios te bendiga, que tengas feliz día. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido otra sesión con muchas de las herramientas que nos pueden apoyar como docentes, también a nosotros en el área de capacitación. Los queremos invitar a la próxima sesión, que va a ser el miércoles 27 de agosto, siempre mismo enlace, misma metodología a través de esta sesión virtual. Adicional a eso, no se preocupen por la asistencia, la vamos a tomar a través del Google Meet. Este Google Meet que estamos utilizando genera un reporte de asistencia, entonces vamos a utilizarlo en este caso, porque al parecer la página está caída. Adicional a eso, recuerden que tenemos un curso en el campus virtual que está gestionando Andrea. Si ustedes quieren ingresar, les voy a dejar las credenciales y del mismo modo, si no se pueden matricular, pueden acercarse a nosotros para que los matriculemos manualmente. Cada una de estas sesiones, 3 sesiones, son 2 horas de participación. Entonces, los que participaron en la primera sesión ya tienen su diploma de 2 horas. Lo único que vamos a extender los diplomas hasta que termine el curso. Si no estoy mal, el curso lo vamos a finalizar el 28 o 29. Y aparte, el curso también le suma a las horas de sus diplomas. Andrea nos va a estar indicando cuál es la cantidad de horas que ella considera. Entonces, van a tener las horas de las sesiones, ya sea que participen en 1, 2 o las 3 sesiones, y a su diploma les vamos a sumar las horas del curso a los que participen en el curso del campus virtual. Entonces, si ustedes se quieren ir uniendo a lo largo de estos días, pues pueden abocarse a la dirección de planificación para que los matriculemos manualmente en caso de que no pudieran llenarlo desde aquí, desde la sesión virtual. Y pues nada más, agradecerle a Andrea. Esperamos ver la
pues un par de semanas. Alejandro. Hola, sí, gracias. Bueno, primero agradecer por la exposición, muy bonita las reuniones. Solo una consulta. Es que yo sé que por el tiempo quizá no se puede, pero se me olvidaron hacer 2 preguntas la semana pasada porque creí que al final iba a haber un momento de preguntas y no hubo, y creí que en esta sesión quizá habría, pero se me olvidaron. Entonces no sé si en alguna de las reuniones es posible un momento para eso, porque en realidad como los temas son interesantes, sí despierta la necesidad de preguntar. Claro, con gusto. Te puedo dar el correo para que me puedas escribir todos los comentarios, dudas para quienes lo deseen. Es andrea.son, lo voy a dejar también en el chat, @farusac.edu.gt. Entonces, con gusto los puedo estar atendiendo en esta vía. Listo, con todo gusto, Alejandro, y ahí estamos para servirle a todos. Okay. Muy bien, entonces muchas gracias, compañeros. Les dejo también el canal de YouTube, que ahí está la grabación de la primera sesión, y vamos a agregar la grabación de esta sesión. También van a estar disponibles en el campus virtual para las personas que se unan a nuestro curso, y pues muchísimas gracias a todos.